Gloria al Señor Jesucristo. De verdad, me da alegría estar en este día saludándolos. Quiero compartirles un tema hoy muy maravilloso de parte del Señor. El Señor está mostrando una salvación tan grande que de verdad no se compara es con nada. Voy a hablar del tema, el fin de la dispensación. Cuando hablamos de fin de dispensación, hablamos de un juicio final. En el transcurso de la vida hemos pasado por varias dispensaciones. Si tú no las conoces, qué bueno que escuches este mensaje para que vea a través de los tiempos cómo el Señor ha tratado de llamar al hombre. Pero el hombre siempre se ha apartado y no ha querido escuchar el consejo del Señor Jesucristo. La dispensación es el plan de Dios. Vámonos allí en la Biblia, en el, en el libro de Mateo, el capítulo 6, del verso 1 al verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Allí estaban los fariseos cuestionándole al Señor Jesucristo. Y los arréboles son las señales que hay en los cielos, la luz. Cuando miramos que el cielo está brillante, bonito, como rojizo, oh, va a ser un día hermoso. Pero si miramos que el cielo está nublado, miramos los arréboles. Quiere decir que viene una tempestad. Y eso quiere decir que está advirtiendo en algo y que nosotros ya sabemos. ¿Cómo no sabéis pues tú el fin de los tiempos? ¿Cómo no sabéis tú el fin de los tiempos? El Señor lo habla en su palabra. Y así que vamos a hablar de las dispensaciones. Todo ha tenido un plan desde el inicio y siempre ha habido un final en cada dispensación. En el inicio de la creación hablamos de la dispensación de la inocencia del hombre, y que entró la maldición por la desobediencia. Allí en Génesis 3, 14 al 19 puede ver la historia de la maldición. Y miramos que esta dispensación termina con el juicio de la expulsión de Adán y Eva. Fuimos expulsados del paraíso. Hemos perdido el paraíso. Hemos perdido una salvación que parece que ya no teníamos esperanza, pero que el Señor aún así en esa dispensación, aún así que sacó al hombre del Edén, le brindó una salida. Le brindó una salida grande al hombre para que se entregara a Dios y le sirviera por completo desde el inicio. Y así, esta dispensación de la inocencia termina así. El hombre fue expulsado del paraíso de la vida eterna. Ahora entró la maldad en vuestros corazones. La creación, eso fue en un periodo de la creación, expulsión, propósito, libertad de decidir. Y el pacto, gozar de la vida eterna. El Señor siempre ha tenido propósitos con el hombre. Y pues el juicio de Dios era que si el hombre desobedecía tenía que morir. Y así es como nuestro cuerpo inmortal pasa a ser mortal, porque hemos desobedecido. Y por eso tenemos que pasar por la muerte. Pero ahí pasa esto por la desobediencia. Vamos a hablar de una segunda dispensación. Esa dispensación es la de la conciencia.
En esta dispensación el hombre desobedeció tanto a Dios que hasta el mismo Padre que está en el cielo, nuestro mismo Dios, deseó no haber creado a la humanidad. Tenía gran dolor al saber lo que esta humanidad estaba cultivando, al saber que se estaba multiplicando. Así que miró a un hombre con propósitos, y ese fue Noé. Y esta dispensación termina con el diluvio. El Señor le puso propósitos a Noé para que anunciara este evangelio. Este evangelio no, sino otra salvación en el Antiguo Testamento. Esta dispensación que el Señor trató de salvar a la humanidad. Trató de montarlos en su barca, pero la humanidad no quiso y esperó hasta lo último. Ese fue un periodo de la caída del hombre en el diluvio. Tú conoces esta historia, querido amigo. Tú, hermano, conoces esta historia, que esto marcó a la humanidad. Esa desobediencia tuvo esa consecuencia de la muerte. Y miramos unos personajes los cuales fueron importantes, que fue Caín, Set, Noé y su familia, los cuales fueron los que con propósito hicieron este arca en medio de un desierto. Y la humanidad, oh, pero esta gente está loca. En medio de esta dispensación el Señor trató de mostrar que aunque no lloviera, Él podía hacer llover. Que aunque las plantas se alimentaran del mismo vapor del suelo, el Señor iba a hacer llover un día, iba a castigar a la humanidad, y Él solamente quería salvarlos de la muerte. Él quería limpiar. El pacto fue preservar la raza humana. Pero solamente unos pocos accedieron. El juicio fue el diluvio. Y así que esta dispensación fue así. No quisieron oír a Noé, pero Noé anunció y anunció y anunció. Vamos a pasar a otra dispensación. Vaya colocándole cuidado a las dispensaciones que hemos hablado. Hemos hablado de la dispensación de la inocencia. Hemos hablado de la segunda, que es la conciencia. Y pasamos a la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano en ese tiempo. La humanidad siempre se cautivó, siempre se llenó, siempre tenía ese corazón pecaminoso. Todos tenemos ese corazón pecaminoso. Han decidido alejarse de Dios. En este gobierno de este tiempo, la humanidad en ese tiempo quiso construir una torre tan alta y creerse en gobernantes como si no existiera un Dios, olvidarse de un Dios tan grande. Y el Señor confunde sus lenguas. Esa es la dispensación, termina en el juicio de Babel. Confunde el Señor sus lenguas. Y de ahí el Señor tiene que tomar medidas y cambiar el lenguaje de la humanidad entera para que entiendan que hay un Dios en el cielo y que hay un Dios en la tierra y que su presencia habita sobre todos nosotros, y tuvo que Dios tomar medidas. Y ese juicio fue ese castigo. Por eso que hoy en día hablamos lenguajes diferentes. El Señor trató de cortar este pecado que cautivaba al hombre, pero ni aún así. Todo este tiempo, toda esta humanidad vamos cortando. El periodo de Babel. Hablamos de los descendientes, de los hijos de Noé. Y bueno, el Señor trató de mostrar siempre su salvación. Y el pacto fue que Dios nunca iba a destruir a la tierra, establecer justicia. Y sí, este juicio terminó con la dispersación de lenguas. Vamos a pasar a una cuarta dispensación, y es la salida del pueblo de Israel de Egipto.
termina con muerte de los primogénitos. En ese tiempo estuvo Moisés. En ese tiempo Moisés trató de anunciar algo grande. Liberen a mi pueblo, porque vendrían castigos. Pero aún la humanidad estaba tan llena de maldad, no quería dejar el pueblo. Y así que los hijos de Israel, el Señor mandó a que pintaran las puertas con sangre para que no entrara castigo sobre sus casas. Pero hubieron muchos que desobedecieron, porque iba a vendrer un castigo sobre todos los primogénitos. La casa que no tuviera pintada la puerta con sangre, moriría su hijo primogénito. Y así que el Señor en ese tiempo habló así y quiso mostrar que hay que obedecer. En esa dispensación es la dispensación de la ley. Propósito, el hombre necesita fe, necesita confiar en Dios. Y sí, hablamos de la incredulidad de Abraham, de Sara, también entre esta dispensación. Pero aquí está el Señor. El Señor siempre ha querido hablar en medio de los tiempos. Incluso allí en medio de esa ley involucramos el castigo de Sodoma y Gomorra. Fue tanta la maldad que el Señor mandó fuego del cielo. Sí, mi querido amigo, conozca la historia. Vamos hablando poquito a poquito. No quiero alargarme mucho, pero quiero que entiendan bien las dispensaciones y que entiendan los tiempos, porque el Señor ha hablado en todos los tiempos, en todos los tiempos. Hablamos de una quinta dispensación, que hablamos también de una dispensación de ley también. Termina con la muerte de Cristo en el Calvario. Algo increíble que pasó a la humanidad entera es que tú te enteres de que el Señor vino desde el mismo cielo y que no es un cuento de hadas, que Él vino a morir por nosotros. El Señor demostró que Él podía destruir este pecado, esta ley, y vino a brindarnos una salvación grande en esta dispensación, en la quinta dispensación, donde se confirma en la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo. El Señor vino a mostrar una salvación grande que no se compara, un camino que, aunque es angosto, el Señor dejó sus huellas marcadas. Y que aunque tú creas que es difícil, el Señor murió por ti y dio tu vida por nosotros. Y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Termina el juicio de Dios del pecado en el Calvario. Esta dispensación el Señor la termina y de ahí arranca una nueva línea. Parta los siglos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el antiguo siglo y el nuevo siglo. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo, porque el Señor partó la historia. Y si tú no crees en Dios, entonces explícate quién partió la historia. El Señor partió su historia. El Señor dejó una salvación escrita para ti, mi amigo, y para ti, mi hermano, para seguir luchando. Y así que el hombre necesita fe, confiar en las promesas de Dios. Hablamos de la resurrección y ascensión de Cristo. Cuando el Señor resucitó,
cuando todos lo creían muerto, fue una noticia que aún la tierra se conmovió, se movió y volvió la vida al ser humano. La ascensión de Cristo y lo que dejó a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa es la palabra de Dios, porque ya estamos entrando en otra dispensación. Hablamos del día de Pentecostés, que es la sexta dispensación. Estamos en esta dispensación. Hablamos del justo vivirá por la fe. El periodo del evangelismo mundial, y será predicado este evangelio en todo el mundo hasta el fin. Y ahí donde nosotros, los gentiles, esperamos el rapto. Allí en 1 Tesalonicenses 4:13-18, los santos vivos y los resucitados arrebatados en las nubes por nuestro Dios. Yo estoy esperando ese día, porque vendrá manifestación después de esto y vendrá un reinado mundial. Qué bueno que tú conozcas, qué bueno que tú conozcas estas dispensaciones. Yo no quiero que tú pases por el sufrimiento, no quiero que tú pases por este gran dolor, pero allí pasará la gran tribulación, la batalla del Armagedón. Y allí el Señor nos premiará. Ya casi pasa esto. Y después de esto pasaremos a una séptima dispensación que termina con el juicio final. El Señor viene a establecer su reino. El Señor quiere que tú seas salvo en este día. El Señor quiere que tú le oyes en este día. Y así que la palabra de Dios es así, es eficaz, es grande, es incomparable. Sin Él nada somos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya te hablé de unas dispensaciones importantes que pasaron en los tiempos, y el Señor en este día te quiere mostrar una salvación grande y soberana. Así que es hora de reconocer a Dios como nuestro Salvador y entregarle nuestra vida por completa a Él, y Él hará con nosotros algo hermoso y algo bonito. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya, aclaró Jesús. El Dios Todopoderoso, el que te ama a ti y el que me ama a mí. Dios me los bendiga.